Hola amigos, es un gusto poder saludarles, y retomar con los videos de una hora de miedo con más historias de terror y suspenso. Por los comentarios he visto que a muchos les gustó la serie de 7 capítulos que terminé de publicar últimamente, de manera que les estoy muy agradecido, y espero más adelante traerles otra serie de terror, suspenso, o tal vez una historia que quizás no sea tan terrorífica, pero que al menos los entretenga al escucharla. Pueden visitar mi otro canal, y mi página de Facebook para darme un me gusta, o también para mandarme tus historias ya sean de tu autoría, o de otros autores por mensaje privado, y así yo publicarlas en un próximo video, y recomendar tu canal. Ambos links se encuentran como siempre en la descripción. Bueno amigos, pónganse cómodos y disfruten de los relatos. ...19 de noviembre de 2016... Las luces en el cielo eran una distracción. Lo mejor hubiera sido mirar a nuestro alrededor. 20 de noviembre de 2016... En cuestión de días, las siguientes oraciones tendrán significado para todo ser humano. Aquello que crece en nuestros talones. Aquello que se siente como nuestra piel. Aquello que nos llena los poros. Aquello que se vacía. 21 de noviembre de 2016... Laura está muerta. Gus está muerto. Mohamed está muerto. Ness, también. 22 de noviembre de 2016. ¿A dónde puede ir alguien cuando todos los sitios son una trampa esperando a ser activada? Siento como si caminara por un campo interminable de minas terrestres, donde cada paso tiene el potencial de ser el último. Todos miran hacia el cielo con esperanza en los ojos. Todos morirán. 23 de noviembre de 2016. Nosotros jamás debimos haberlos buscado. 24 de noviembre de 2016. Roger está muerto. Está aquí junto a mí, de pie. 25 de noviembre de 2016. Aquello que crece en los talones de Roger ya alcanzó sus tobillos y muslos. Su cuello aún está orientado hacia el cielo y la sonrisa permanece estampada en su rostro. Su máscara de muerte revela esperanza y sorpresa. Su cuerpo está siendo digerido mientras se encuentra de pie. 26 de noviembre de 2016. El último de nuestro grupo recibió un mensaje del otro lado de la base. Todos se mantienen en silencio. Yo me rehúso. Aunque ya esté muerto cuando esto se publique, las personas podrán decir que recibieron una advertencia. Quizá es demasiado tarde. 27 de noviembre de 2016. El Dr. Franklin está muerto. Se lo llevaron cuando estaba en la lluvia. Me llamaron para verificar la causa de muerte, como si fuera posible alguna otra cosa más allá de lo obvio. Se encuentra enraizado al suelo mientras los surcos siguen creciendo en la base. Mientras veía, los tendones de Aquiles se le rompieron y cayeron por encima de sus talones. Pero se mantuvo de pie. El crecimiento parece acelerarse. Las pequeñas lenguas penetran por su piel. 28 de noviembre de 2016. Laura, Gus, Mohamed y Ness empezaron a sufrir la segunda fase. Sus poros están expandiéndose. Los tallos empiezan a brotar. Podemos ver las entidades moviéndose por sus cuerpos. La cantidad de presión que puede soportar la piel humana es un misterio. Espero morir antes de descubrirlo. Mohamed se conectó con Gus. Laura y Ness están creciendo lejos del grupo. Las gaviotas están muriendo. 29 de noviembre de 2016. Roger se conectó con el Dr. Franklin a través de un espacio de 230 metros. Aparentemente no existe material lo suficientemente fuerte en este planeta para bloquear la conexión después que se ha establecido. Tanto Roger como Franklin ingresaron a la segunda fase, mucho más rápido que los otros. 30 de noviembre de 2016. Los brotes del suelo están alcanzando los cielos para capturar pájaros. Inició con algunos en la vecindad del grupo de Laura, Gus, Mohamed, Ness, pero se esparció por toda la isla. El punto de ruptura más alto parece superar el kilómetro. 1 de diciembre de 2016. Una de nuestras embarcaciones descubrió una ballena azul a 15 metros de la superficie. El animal estaba completamente enraizado. Otras investigaciones revelaron que una franja de 600 metros por debajo de la ballena también tenía raíces. Algunos de los afectados han alcanzado la tercera fase. 2 de diciembre de 2016.
Todos los muertos ingresaron a la tercera fase. Las entidades están vaciando los poros y transformando el suelo en la base. Los pájaros que fueron enraizados durante el vuelo hacen llover la sustancia en el suelo y el agua de la superficie. La nueva biología empieza a tomar el poder. Cada vez se hace más difícil respirar. 3 de diciembre de 2016. El primer informe de enraizamiento en el continente llegó durante la noche. No queda otra cosa que hacer más que esperar. Si las luces te satisfacen, simplemente sigue observándolas. Aprovecha el tiempo que te queda. Lo siento mucho. Antes de empezar con la historia, permítanme hacer una pequeña introducción. Debo confesar que le tengo miedo a los ascensores. Les tengo un pavor horrible a esos malditos elevadores. Uno de los recuerdos más remotos de mi infancia es sobre un viaje a un centro comercial. No diré a qué centro comercial, pero fue algo muy emocionante. Había una cantidad insondable de helado para calmar mi pequeño paladar de apenas 2 años. También había camisas hermosas y ropa para mis padres. Y después de todo eso, un cine para relajarse y olvidarse del mundo. Pero hubo algo que arruinó mi paraíso particular. En el camino de regreso al estacionamiento, el ascensor se estremeció y se detuvo totalmente, de la misma forma que lo hizo el suministro eléctrico. Todo quedó en tinieblas. Por puro instinto, abracé a mi padre por la cintura y solté un grito aterrador. Me rehusé a soltarlo hasta que, media hora después, los bomberos nos rescataron de aquella terrible caja oscura. Durante mucho tiempo fui incapaz de poner un pie en un elevador, sin la compañía de mi padre, de mi madre, o de cualquier otra persona a la que pudiera recurrir si se repetía el episodio. Me parecía algo vergonzoso que yo, habiendo sorteado los traicioneros y serpenteantes pasillos de la universidad, aún fuera incapaz de subirme solo a un ascensor. Y tomé toda clase de medidas para evitarlo. Caminaba por las escaleras, diciéndome a mí mismo que necesitaba ejercitarme. Me alejaba de los grupos, alegando que era mi forma de caminar más. Pero un día, simplemente no pude. El tiempo pasa y los temores de la infancia se desvanecen. Me ofrecieron un empleo bastante generoso en una prestigiosa firma de abogados. Debía mover mis pies y desplegar mis alas hacia un gran futuro. El apartamento que me cautivó fue el único que podía permitirme. Había un excelente descuento proporcionado por el bufete de abogados, y pensé que podría mudarme una vez que empezaran a pagarme un salario. Mientras tanto, la habitación donde tenía la intención de hospedarme era muy agradable, pero había un único problema. Tendría que vivir una temporada en el piso número 23. Eso significaba 23 tramos de escaleras. Y jamás podría hacerlo. Le pregunté a la recepcionista por otra habitación. Entre un paquete viejo de cigarrillos Marlboro, la mujer encontró tiempo para decirme que no había otras habitaciones disponibles. ¿Cómo era posible? El enorme estacionamiento estaba prácticamente vacío y por los pasillos apenas se veía gente. Probablemente tenía unas pocas habitaciones ocupadas. Sin embargo, mi usual persistencia no encontró cobijo en aquella obstinada mujer. Llame al gerente, me dijo. El número telefónico no estaba conectado. Los correos electrónicos retacharon. De la forma que sea, pensé, será imposible que salga de este lugar pronto. Regresé algunos días después para instalarme en la habitación. Para mi decepción, en la recepción no había nadie que me acompañara al elevador para ayudarme con el equipaje. El particular acento de la recepcionista me indicó que había otros huéspedes esperando por ayuda. ¿Cuáles otros huéspedes? Por favor, tome las escaleras, indicaba un letrero en el ascensor. No había tiempo que perder. Negocios, los clientes, mi habitación, simplemente no tenía tiempo que perder y no lo iba a hacer por un estúpido letrero en un estúpido ascensor. Con el furor que me producía aquella situación me dirigí al elevador, temiendo el momento en que se abrieran aquellas puertas y me viera obligado a subir. Para mi alivio, las puertas se abrieron y mostraron la silueta de un trabajador de FedEx en el interior. No estaba solo. Al piso 23, le dije. Su rostro, oscurecido por una gorra amplia, asintió en silencio.
Abrí los últimos documentos que tenía por leer mientras el ascensor chirriaba. Quizá podría avanzar un poco con el trabajo. Pasaron 5 minutos y, para mi desesperación, las puertas no se abrían. Veo hacia arriba. Piso 1, indicaba un panel de luz roja. El ascensor se movía, pero las puertas no se abrían y el indicador no variaba. Parecía que me había subido a una barca perpetua con destino a ninguna parte. Cuestioné al cartero sobre lo que estaba pasando. No me respondió. Disculpe, señor. No hubo respuesta. Entonces dirigí mi mano a su hombro. De repente, su piel se desprendió y su cuerpo se derritió cubriendo el suelo del elevador con una pegajosa pasta blanquecina. Me puse a gritar. Los fluidos se filtraban por las esquinas del elevador. Apresuradamente marqué al 911. No había señal. Presioné todos los botones del elevador. No sonaba ninguna alarma de emergencia, no pasaba nada. Uno de los botones cayó dejando al descubierto una pared blanca y sin orificios por donde los cables pudieran pasar. Grité otra vez, ya no estaba mi padre para que pudiera aferrarme a su cintura. Estaba solo. Empecé a golpear las puertas, solicitando desesperadamente ayuda. Eso fue hace 20 horas. Ahora escribo esta carta en la parte trasera de mi folder. Por favor, tome las escaleras. Todo inició en el verano de 2015. Mientras me arreglaba para ir a trabajar, me dirigí hasta el cuarto de Grace, mi pequeña hija de 7 años, para revisarla. La vi recostada sobre su cama con los ojos cerrados, respirando suavemente. Me pareció algo muy extraño, pues generalmente está despierta con toda la energía del mundo a las 5 de la mañana. Eran aproximadamente las 10:30, y ella aún dormía profundamente. Pensé que estaba más cansada de lo habitual y por eso no intenté despertarla. Me limité a besarla en la frente, bajé por las escaleras y fui hasta la cocina donde se encontraba Lisa, mi esposa, preparando el desayuno. Comenté con ella el hecho de que Grace aún estuviera en la cama, y también le pareció bastante extraño. ¿Me prometes que le prepararás algo cuando despierte?, le pregunté. Ella asintió con la cabeza. Después de dar un beso de despedida a mi esposa, tomé el maletín, me dirigí al automóvil y fui directamente al trabajo. Mientras desarrollaba mis actividades cotidianas, me olvidé por completo de la situación de mi hija. Fue aproximadamente a las 6 de la tarde que mi esposa me envió un mensaje, me decía que Grace seguía dormida incluso después de las 8 horas. Le respondí en tono de broma. Deberíamos volverla a bautizar como la Bella Durmiente. Me respondió inmediatamente con un tono de seriedad diciendo que no era un juego, que estaba realmente preocupada. En ese momento estaba considerando llamar a la ambulancia. Le dije que no se preocupara, que en ocasiones los niños atraviesan esas fases de sueño. Que si seguía dormida después de 24 horas, entonces podríamos empezar a preocuparnos. Al día siguiente, Grace todavía estaba en su cama, respirando suavemente como lo había hecho desde la mañana anterior. Lo intentamos todo para despertarla, desde sacudirla hasta tocar una corneta, pero nada funcionó. Llamamos al hospital con desesperación. En cuestión de minutos una ambulancia llegó a atenderla. Los médicos nos dijeron que no parecía haber nada malo con Grace. Mostraba todos los signos clásicos de un estado de adormecimiento. Sin embargo, como no había señales de que despertaría pronto, nos dijeron que la tendrían que internar un tiempo y que podríamos visitarla cuando quisiéramos. Los días pasaron y se convirtieron en semanas, después en meses. Grace continuaba atrapada en un sueño profundo. Los médicos la alimentaban con sondas, que eran usadas para los pacientes en coma. Lisa y yo nos preocupamos cada vez más. Ninguno podía comer o dormir con tranquilidad. Solo queríamos ver a nuestra niña con la energía que siempre tuvo, como debería ser. Conversábamos con ella siempre que íbamos de visita, pero anhelábamos que nos respondiera. En febrero, cuando aún se encontraba internada en el hospital, celebramos su 8º cumpleaños, y no había otra cosa que pedíamos más que estuviera despierta para que comiera pastel y helado, cosas que amaba más que todo. Un día, aproximadamente un año después que empezó su sueño, le sacaba una foto para publicarla en Facebook. De repente, escuché un murmullo. «Papá». Lisa y yo brincamos de felicidad, pensando que nuestra hija finalmente había despertado y que podríamos abrazarla y besarla.
Nos enfrascamos en un pequeño debate sobre cómo decirle que había estado un año dormida, cuando la vimos nuevamente tranquila, con sus ojos cerrados y respirando suavemente. La observamos durante algunos minutos, preguntándonos si aquello había sido producto de nuestra imaginación, cuando volvió a gritar: «Papá, mamá. Ayuda». Solicitamos la presencia de un médico en la habitación. Después que el médico la vio murmurar algunas veces más, nos dijo que simplemente estaba hablando dormida, algo que muchas personas hacían mientras soñaban. Seguimos visitándola después de ese incidente, y cada vez que íbamos nuestra hija lloraba y gritaba mientras dormía. Recuerdo exactamente sus palabras. ¡Ayuda! Me atrapó. Auxilio. Estoy atrapada. Mamá, papá, ayúdenme. Aquello nos perturbó tanto que íbamos cada vez menos a visitarla al hospital. Ahora apenas si puedo ver una foto suya pues escucho sus gritos en mi cabeza. Me pregunto qué será lo que atrapó a mi hija en sus propios sueños y si buscará nuevas víctimas después que termine con ella. Pero creo que no pasará mucho tiempo para que conozca la respuesta. Hoy, mi esposa duerme más de lo habitual. De hecho, hace 24 horas que no despierta. Hechos reales basados en los escritos de Vanessa H. Martínez, médico forense, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Desde siempre tuve vocación de servicio, me gustaba ayudar a la gente, y mi pasión por la medicina me llevó a estudiarla. Sin embargo, también tenía pasión por trabajar con los muertos. Desde una vez que asistí a una morgue, me pareció fascinante el trabajo de los forenses y la investigación. Así que después se dio la oportunidad de estar como médico encargado en una sala de necropsias. El primer día fue algo extenuante y había que realizar varias intervenciones y papeleo. Mi turno comenzó a las 4 p.m. y terminaría con suerte y si la siguiente guardia llegaba a tiempo a las 2 a.m. Me puse a seguir el protocolo y revisé cuerpos, haciendo informes y preparándolos para que fueran saliendo rápido. Era casi de madrugada cuando por fin había terminado con lo pesado, solo quedaba por revisar el cuerpo de un niño de 5 años que se presumía había muerto por un accidente. Según el parte policial, murió asfixiado. Aunque se pensaba que le habían provocado la muerte. Teníamos que comprobarlo y determinar las causas reales de su muerte. Mi cuerpo y mi mente estaban en completo agotamiento y quería terminar lo antes posible para poder sentarme o acostarme en alguna mesa de necropsia. Aunque pudiera parecer extraño, a mí me resultaba cómodo tenderme en esas frías mesas de acero inoxidable para descansar la espalda al menos por un momento. Mientras acomodaba al niño en una de esas mesas, mi ayudante se colocaba las calzas y me dijo algo que no entendí. Estaba ciclada. Él comenzó a anotar los generales del niño, mientras preparaba el instrumental. Cuando el ayudante revisaba el cadáver, empezó a gesticular con los ojos, y se quitó el tapabocas, respiró profundamente, y me dijo que se sentía algo mal, que tenía vértigo y náuseas, que saldría a tomar un poco de aire. Eso, lejos de agradarme, me puso más tensa. Pero entendí que él también estaba cansado, deseaba terminar lo antes posible para poder marcharme a mi casa. Salió del recinto y me quedé sola, me senté en una silla y revisé mi reloj por enésima vez. Era la 1 a.m., antes de eso eran las 12:58 p.m., el tiempo parecía ir lento y me dolían mis hombros. Me recargué en la silla y saqué mi celular para revisar las redes sociales en tanto regresaba mi ayudante. De pronto sentí un frío que me caló en los huesos seguido de un viento helado como si la velocidad de los climas hubiera aumentado repentinamente. Pero estos estaban apuntando hacia otro lado, no supe de dónde o cómo llegó esa ventisca fría que me erizó los vellos de la piel y me puso en total alerta. Miré hacia todos lados y sentí algo de inquietud, tenía mucho frío, me tranquilizó un poco que la puerta de la sala estaba de par en par, así que esa sensación de claustrofobia que a veces me invadía esta vez no lo hizo. Estaba concentrada leyendo algo en el muro de alguien cuando me espanté al escuchar el ruido de las pesadas puertas de sala cerrarse violentamente. Me paré casi al instante, y le grité a mi ayudante, pensando en dónde carajos estaba. Al no obtener alguna respuesta,
Me dirigí a la puerta para asomarme al pasillo y abrí lentamente la puerta para ver quién había sido. El lugar estaba completamente desierto, no había nadie. Eso me preocupó porque pensé que me estaban jugando una broma, pero al no ver a alguien me dejó pensando. Nerviosa, regresé a la mesa y comencé las primeras impresiones revisando el cadáver. Pero no me sentía cómoda, tenía cierto temor que me ponía nerviosa de estar sola en ese lugar frío y rodeada de cadáveres. Nunca había sentido eso, pero esta vez era distinto. No pude más y dejé todo ahí, me quité el delantal, los guantes y me dirigí a la salida para alcanzar a mi compañero y tomar un poco de aire. La presión que sentía era abrumadora. Cuando alcancé la puerta, un ruido que provenía de mis espaldas hizo que me detuviera en seco. El frío del lugar aunado a esa sensación de terror que me causó escuchar ese sonido, hizo que mi cerebro se entumiera. Sentí que el tiempo se detuvo por unos segundos. Eran pisadas, pies descalzos que caminaban por el piso encerado de la sala de necropsias. Las escuché tan claramente que mi cabeza pensó rápidamente que era imposible. Algo estaba detrás caminando hacia mí y con la poca fuerza de mis brazos temblorosos abrí la puerta y salí lentamente. Cuando me sentí fuera de la sala, corrí por el pasillo en total pánico. Y a lo lejos pude ver a mi auxiliar con café en ambas manos. Luego de que llegué con él, no le quise decir lo que había pasado, seguramente se burlaría de mí. Al verme notó que estaba agitada y me preguntó por qué estaba pálida. Negué con la cabeza y alegué que estaba un poco sofocada, que necesitaba tomar aire. Él en tono de burla me dijo algo que me hizo estremecer. Parece que viste un cadáver, ¿estás bien? Al escucharlo tan solo me encogí de hombros, tomé uno de los cafés y le di un trago tan grande que casi me quemó, en tanto el sonido de las pisadas me taladraba mi entendimiento. Luego de un rato de comentarios burlones acerca de los muertos y sus hábitos que, en otro momento me hubieran hecho estallar a carcajadas, en ese rato no me parecían tan graciosos. Regresamos a la sala, y yo iba detrás del ayudante, como queriéndome proteger de alguna cosa extraña que surgiera de pronto. Al abrir la puerta, se detuvo en seco, y yo me quedé pasmada esperando que dijera algo que me causaría impacto. Lo hizo, pero no dijo lo que quizás esperaba escuchar. ¿Por qué moviste el cuerpo?, exclamó extrañado. En ese momento una corriente eléctrica me recorrió, y me asomé por sus hombros para ver el cadáver del niño. Estaba ahí tendido en la plancha y no vi nada extraño, excepto que uno de sus pequeños brazos sobresalía por debajo de la sábana. No recordaba cómo lo había dejado, y eso me angustió más. Lo único que contesté es que yo no lo había hecho, a lo que el ayudante bromeó más al respecto. Pues, parece ser que en realidad los muertos quieren su café también. Sin saber qué decir, aún nerviosa, revisé la hora y faltaba media hora para que acabara la jornada. Tenía que ir a abrir la puerta para que los forenses del siguiente turno entraran sin problemas, así que le comenté al ayudante. Pero en realidad quería salir de ahí para tomar más aire, y corrí por el pasillo en tanto él se quedaba haciendo el papeleo. Ya no terminaríamos de revisar el cuerpo del niño, así que había que guardarlo en una de las gavetas. Al abrir la puerta salí, y el aire cálido de la calle me inundó. Cerré mis ojos y respiré profundo, intentando que se me quitaran los nervios y el olor a formol. Luego de unos minutos, regresé para ayudar a guardar todo. A lo lejos vi que el ayudante estaba sentado en una de las sillas de espera que estaban afuera de la sala. Lo vi totalmente pálido, y con los ojos bien abiertos. Era claro que temblaba, y al preguntarle qué había pasado, me miró con un par de ojos llenos de miedo, y me dijo entre balbuceos algo que hizo que se me abriera el piso. El niño, cuando lo iba a trasladar a su gaveta, le rocé un poco su manita fría. Y en mi cabeza escuché el susurro de una voz infantil que provenía por debajo de la sábana que decía: «Tengo sed». No sé qué más decirte. Sin poder creer lo que decía y sintiendo también un miedo extraño, me asomé y el cadáver del niño estaba a medio meter en la gaveta. Entré sudando y con un miedo terrible. Rápidamente y sin pensarlo, tan solo empujé la gaveta y la cerré. Después me salí para apoyar a mi compañero, y lo veía muy alterado. Faltaban unos minutos para las 2 a.m., y decidimos esperar a los del turno afuera.
Por esa noche ya había sido suficiente. Luego de que llegaron nos quedamos dando el parte médico y las novedades, pendientes y llaves. Los forenses eran hombres mayores y experimentados. Uno de ellos nos preguntó si todo había estado bien con una risilla burlona. Tanto yo como el ayudante nos vimos entre sí y le dijimos lo que nos pareció ver. Pero no estábamos seguros de eso, le echamos la culpa al cansancio, el hombre se nos quedó viendo y se rió. Después nos dijo algo que nos inquietó. Eso no fue nada, todavía les falta mucho por ver. Salí de ahí pensando en todas las posibilidades, en todo lo que pudo haber pasado. Sin encontrar una respuesta obvia, simplemente me dirigí a mi casa para descansar, y ese primer día ya había tenido contacto con lo extraño, y no sería la última vez. Relato basado en hechos reales, contado por Aretha Martínez, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Contaré mi historia. Aunque con reservas, nunca me había atrevido porque mi esposo siempre dice que solamente a los ingenuos les pasan cosas como las que voy a relatar. Soy nacida en Guatemala, de padre mexicano y madre cubana. En aquel entonces mi papá consiguió un trabajo en México en una región de Oaxaca. Ella decidió entonces seguir a mi padre y a mí me dejó muy niña al cuidado de mi abuela materna, a la que siempre llamé mamá, pues ella en realidad siempre vio por mí desde que nací, así que no resentí la ausencia de mis padres. Además de eso tenía mis tías que las veía como mis hermanas mayores, y con ellos estaba la tía Lala, que era una mujer mayor que cuidó de mi mamá, y mis tías desde muy pequeñas, que era parte de la familia, había sido nana de varias generaciones en la familia. La tía Lala era una mujer de amplios conocimientos en temas de brujería y cosas sobrenaturales. Durante mi niñez me enseñó muchas cosas para defenderme de las brujas y poder tumbarlas. En esos lugares remotos donde vivíamos eran leyendas vivas que la gente contaba de generación en generación, y casi siempre resultaban ser ciertas. Para mí era común subirme a la azotea cada viernes con ella, ver bolas de lumbre bajar de un cerro cercano y volar en círculos cerca de las casas, a lo lejos, y con la misma regresar a las cumbres para perderse en la oscuridad. Para mí era un espectáculo fascinante, pero para otras personas eso significaba el terror. Conforme crecí y me di cuenta de los alcances de la tía Lala, supe los verdaderos motivos por los que mi mamá decidió dejarme con mi abuela, muy a su pesar. Cuando recién se fueron a Oaxaca mis padres, me llevaron con ellos. Yo tenía meses de haber nacido. Al estar en esas regiones mi mamá sufrió un episodio de horror al ver que intentaron robarme. Pero no fue una persona común, era un ser horrible que a la postre la calificarían como bruja. Después de esa experiencia de sentir el miedo a perderme en manos de algo incomprensible, pero a la vez muy real en ese lugar, muy a su pesar me trajo con mi abuela, y me dejó al cuidado de la tía Lala. Sabía que la señora era la única que podía cuidarme y protegerme de esas horribles presencias. La tía me contó que siendo muy joven, perdió a sus dos únicos hijos a manos de una bruja. Los niños se fueron enfermando gradualmente, y nunca encontraron el motivo. Un día halló muerto a uno aparentemente desangrado, y el otro murió por una fuerte anemia. Después de eso Lala se dio a la tarea de averiguar el motivo de la repentina muerte de sus hijos. Algo no encajaba del todo, y encontró que una vecina bruja se transformaba en chompipe, guajolote, y de alguna manera les drenó la vida a ambos hijos. Juró vengarse y destruir a la bruja que dio muerte a sus pequeños, y dice que los logró. Desde ese momento amplió sus conocimientos para ayudar a otras familias en caso de que estuvieran siendo acosadas por estos seres infernales. Con el tiempo ella me contó una manera de poder tumbar y matar a una bruja. Al descubrir al animal que me rodeaba en la casa, sabía que prender carbón y echarlo en un anafre con chiles secos. Había una variedad en particular llamada habanero maya que son tremendamente picantes. Al ponerlos en las brasas, estos despedían unos vapores y humos insoportables que hacían toser a todos, y el animal caía al filo de la puerta, retorciéndose por el picor de los chiles al respirar el humo que estos emanaban. Para cuando pasaba esto había que masacrarlas con varas de carrizo verde hasta que huyeran, se transformaran en mujeres de nuevo, o murieran por los golpes. Cuando el animal no se transformaba, para revelar la identidad de la bruja, había que untarles excremento de vaca o toro y envolverla con tela, dejándola huir. Al poco tiempo regresaba ya convertida en mujer, con golpes y moretones, con hambre y con sed, pidiendo perdón por el mal causado. Había cosas más usadas para destruirlas, pero había que seguirlas a sus dominios, y eso era peligroso para una persona que no sabía lidiar con aquellas fuerzas sobrenaturales que eran invariablemente protegidas por el maligno. De ahí emanaba su poder.
Esa fue enteramente mi infancia, al estar rodeada de mitos y prácticas de hechicería para vencer aquello que atormentaba a los niños de la región. Yo en particular me sentía protegida por ellas, aunque intuía que me protegían de algo que nunca me quisieron revelar. Pasaron los años, y al cumplir los 19, me fui a Oaxaca a estudiar, empecé rentando un cuarto. Mis padres en aquel entonces vivían en un rancho metido en la sierra, y lejos de la ciudad. Cada que podía iba a verlos y el camino era bastante largo y cansado. La mayor parte del tiempo cuando no estudiaba me la pasaba en mi casita, la cual era un poco amplia y vivía con 2 fieles perras de raza Doberman y grandones, que me cuidaban todo el tiempo, siempre alertas. Cierta noche sería ya de madrugada, cuando tuve la necesidad de ir al baño. El cuarto que rentaba tenía los baños en el patio trasero, por lo que había que salir. Me acompañé de mis perras, y mientras hacía mis necesidades comenzaron a gruñir por lo bajo y a ponerse algo tensas. Estaban viendo fijamente a una palmera que estaba en la cerca y había crecido junto con una bugambilia cuyo follaje cubría la mayor parte del lugar. Las perras estaban en posición de alerta gruñendo, y yo me quedé estática intentando ver a qué le ladraban. Pasé unos minutos con la mirada clavada a las ramas de los árboles, y de pronto me asustó el movimiento repentino de estas. Había algo oculto ahí, y era grande porque se movieron violentamente. El ruido de un batir de alas enorme me hizo pensar que se trataba de un búho o un zopilote, por esos lugares eran comunes. Pero al revisar bien noté que en efecto era un animal alado, pero no alcancé a distinguir cuál. El movimiento y el ruido hicieron que mis mascotas comenzaran a ladrar frenéticamente, y corrieron hacia el árbol intentando subir sus ramas, y ladrando con desesperación. No quise saber más, les grité a mis perras, pero el temor me invadió y corrí asustada por un pasillo hasta mi cuarto. Cerré la puerta y me quedé recargada en ella. En tanto, escuchaba ladrar a mis animales y me entró la angustia cuando las dejé de escuchar. El silencio se hizo presente, y luego de un rato unos rasguños en la puerta me alertaron. Eran mis perras intentando entrar. Estaba petrificada en el piso. El llanto de mis animales era de temor, y no podía siquiera levantar mi mano para abrirles. Luego se callaron, y se fueron corriendo por el pasillo, supongo que a buscar refugio. Pasaron los minutos, y el ruido de algo golpear la lámina del techo de los cuartos me puso los pelos de punta. Pude notar que algo pesado cimbró la lámina, y de pronto aquello comenzó a moverse por el techo, sumiéndolo en tanto avanzaba hacia mí. Empecé a temblar sin control y a llorar entre sollozos sin comprender qué estaba pasando. En ese momento recordé a mi tía Lala, y deseé que estuviera ahí conmigo. Cuando pensaba que algo me iba a pasar, las perras comenzaron a aullar haciendo un ruido estremecedor. Lo que sea que estuvieran haciendo, hizo que aquello que estaba postrado sobre la lámina simplemente se alejara como si de una vez se tratara. Dio un brinco desdoblando el techo, en medio de un ruido de viento que intuía era de algo grande. Mientras aquello parecía alejarse, los demás perros de la colonia comenzaron a ladrar y aullar con desesperación. Mi corazón temblaba y me quedé un rato, sentada en el piso llorando. Después de que me invadió el silencio, y me calmé pensando en que todo había terminado, abrí la puerta con precaución, y vi que mis perras estaban ahí echadas, y me miraron con asombro. Se metieron rápidamente al cuarto, y se metieron en mi cama. Me acosté junto a ellas, y traté de dormir. Después de sentir el temor, con mi mente más clara, supe de inmediato que era una bruja la que andaba merodeando en los alrededores. Al llegar la mañana tenía que alistarme para ir a la universidad a inscribirme, y arreglar unos documentos. Dejé a mis perras con alimento y agua. Mientras cerraba la puerta de mi cuarto, a lo lejos pude ver a otros inquilinos que al parecer regresaban del súper. Venían con bolsas y llevaban a su pequeño hijo, un bebé de escasos meses que de pronto me despertaba por la madrugada al escuchar sus llantos. En ese momento, sentí un escalofrío al asociar la aparición de la bruja con el bebé. De inmediato dejé mis cosas en el pasillo y antes de que la vecina entrara le pedí hablar con ella unas palabras. Se me quedó viendo con extrañeza, y le comenté si había escuchado cosa rara la noche anterior, u otras noches. Le pregunté si escuchó algo caminar o rodar por el techo durante la madrugada. Ella comentó que tanto ella como su esposo durmieron profundamente sin darse cuenta de lo que pasaba. Eso le preocupaba porque el bebé comía a ciertas horas. Al cuestionarme el porqué de mis preguntas, me puse seria, y la vi a los ojos diciéndole que sospechaba que una bruja merodeaba en la propiedad, y que temía que le hiciera algo al bebé. Después de decirle esto, se rió de mí, y se metió negando con la cabeza, cerrándome la puerta en las narices. Me regresé abrumada a mi cuarto, pensando en lo que acababa de decir, y pensé que era una psicosis mía. Crecí entre esas leyendas y costumbres, quizá había sido un zopilote.
En eso mi perra grandonés se acercó a mí y comencé a acariciarla. Me di cuenta de inmediato que tenía una protuberancia algo considerable atrás de su cabeza, era como una bola extraña algo endurecida, además de eso tenía un ojo entrecerrado como si un animal le hubiera picado. Eso me preocupó, pensé que había sido una araña, ahí había muchas. Al decirle a mi perra que tenía sus ojitos hinchados, escuché una voz detrás de mí que decía, «Tú también tienes el ojo chiquito». Al voltear a ver quién había dicho eso, era la vecina que llevaba un cesto de ropa para tender. Me vio y me dijo, «Por favor no vuelva a comentar nada de eso, sobre brujas y eso». Mi esposo se molestó. Al decir esto se dio la media vuelta, y me dejó ahí pensando. Al revisarme al espejo, en efecto, tenía mis ojos como hinchados. Al hacerme el cabello por detrás de las orejas para verme bien, sentí un bulto. Era como un ganglio inflamado. Entonces relacioné de nuevo todo, lo que me había dicho Lala hacía mucho tiempo como advertencia. Que eran malos aires señales de calamidades, al haber presencia de brujas. No quise pensar más, y me fui a la universidad. Al regresar la vecina estaba esperándome en la entrada de mi cuarto con el rostro de preocupación. Al preguntarle qué pasaba, la invité a pasar y platicamos. Me comentó que estaba temerosa por la conversación que tuvimos en la mañana, que no le quería decir a su esposo. Pero había platicado con un vecino acerca de la noche anterior, y que ya 2 personas que mencionaban el término bruja era demasiado. Me contó que el vecino se acercó mientras ella tendía la ropa, y le dijo que tuviera cuidado. Al preguntarle el motivo, este respondió que la madrugada anterior había dormido en el pasillo exterior de su casa, que colindaba con los cuartos. Al sentir mucho calor durmió en una hamaca, y que por la madrugada fue despertado por el ladrido de mis perros, que al levantarse para revisar qué sucedía, le sorprendió ver una especie de alumbrada que parecía caminar por el techo de lámina. Al acercarse para ver mejor qué era aquello, se espantó de ver que era una bola de fuego que rodaba por el techo. Pensó de inmediato que eso quemaría la casa, y corrió para alertarnos. Pero apenas dio un paso para correr y la bola de fuego del tamaño de una pelota, simplemente alzó el vuelo haciendo un ruido parecido a una ventisca, y desapareció entre la oscuridad de la noche. El hombre simplemente se metió a su casa espantado de ver aquello, y no quiso salir más hasta la mañana. Lo primero que hizo, fue comentarle a la vecina que quizás una bruja andaba rondando los cuartos como tenía bebé, algo le quería hacer. Eso aterró a la vecina y más cuando sin querer se enteraba lo que decía la gente de los alrededores, que una bruja andaba volando entre las casas. Poco tiempo después la vecina bautizó a su pequeña hija, y se fueron sin decir nada de la cuartería. Nunca supe su destino. Mi vida continuó, y no niego que supe, y enfrenté situaciones extrañas involucradas con estas mujeres amantes del diablo. Actualmente vivo en Mérida, Yucatán, y hasta la fecha estas aberraciones siguen siendo parte de mi día a día, pero ese será motivo de otro relato. Relato basado en experiencias reales, de Linda Hernández, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Era muy pequeña cuando mi madre, mi hermana y yo, nos mudamos a la ciudad de Monterrey. Antes vivíamos en CDMX, pero al divorciarse de mi padre, prefirió apoyarse con la familia. Al llegar, fuimos cobijados por mis abuelos y tíos, por lo que fui enteramente consentida por ellos, pero en especial por un tío, que desde que llegó a mi vida me trató como un padre, y de hecho él fue el papá que nunca tuve. Él tenía una condición que, hasta que tuve mayor entendimiento comprendí de lo que se trataba, tenía dones muy especiales que le daban la habilidad de ver y escuchar a los muertos y predecir situaciones antes de que éstas ocurrieran. Él lo calificaba como clarividencia. Mientras crecía me di cuenta que también aumentaba el número de seguidores que iban y lo consultaban. Algunos lo veían como una persona de amplios conocimientos y a raíz de eso fundó una especie de templo en donde la gente iba a ser curada o auxiliada en todo tipo de problemas que las medicinas o las prácticas tradicionales no podían. Su poder y su fama llegó a escalas insospechables y gente muy poderosa era seguidora de las habilidades acertadas de mi tío. Sin embargo, así como tuvo gente que lo apoyaba, también se hizo de incontables enemigos que deseaban su muerte, por envidia o porque lo que hacía iba en contra de las creencias impuestas. Ese fue el ambiente en el que crecí, esotérico completamente. Yo lo veía como una cosa normal, y mi tío a pesar de todo era respetuoso con la familia, nunca hizo prácticas extrañas que nos involucraran.
Con el tiempo llegué a la universidad y conocí a mi esposo. En ese entonces mi vida dio un giro, y comencé a distanciarme del amor de mi tío. Aunado a que en su círculo de seguidores había mucha gente que buscaba su mal y empezó a conspirar en mi contra, metiéndole ideas absurdas acerca de mí y de mi comportamiento. Como tenía una relación con el de padre e hija, mi rebeldía y mis convicciones chocaban con su disciplina, y los chismes que sus allegados le decían. Intuía que deseaban ponernos en conflicto y distanciarnos con alguna obscura finalidad. Así sucedió. Después de una fuerte discusión en la que nos dijimos cosas hirientes, ambos marcamos una línea que nos alejó uno del otro. Y el amor tan grande que nos teníamos se fue quedando estancado hasta que me di cuenta que él jamás me perdonaría ni yo a él. Continué con mi vida lejos de él, muy a mi pesar, porque yo lo quería como quiere una hija a un padre. Pasaron 2 años de ese triste evento, y un día él simplemente desapareció. La familia quedó consternada porque no supimos de qué manera o cómo dejó sus cosas y su vida de un día para otro. Se especuló mucho acerca de su desaparición, pero jamás encontramos una respuesta. Aunque intuíamos que había sido por el ambiente oscuro y la gente con la que se comenzó a rodear. Las personas que lo ayudaban en sus labores aseguraban que él estaba bien y que había sido su decisión el desaparecer, cosa que jamás creímos. Pero temerosos no quisimos ahondar más en ese asunto. A pesar de continuar con las prácticas, sus ayudantes no lograron llevar bien el negocio y poco a poco la gente dejó de ir. Todo lo que mi tío había construido de la nada, desapareció. Pasó el tiempo, y todos nos hicimos la idea de que mi tío no regresaría, en especial yo, que continué con mi vida. Pero un día sucedió algo verdaderamente extraño. Al llegar a casa de mi mamá, ella estaba algo consternada porque había un tambo de plástico para la basura que no le pertenecía, afuera de su casa, con cosas raras en su interior. Al verla algo preocupada, mi hermana y yo salimos a revisar aquello. El asco nos invadió al ver que el tambo estaba lleno de un líquido extraño y nauseabundo que tenía restos de huevos, hierbas y partes de animales en descomposición. El hedor que despedía aquella asquerosidad era completamente insoportable. Mi hermana y yo de inmediato dedujimos que eso era un trabajo de brujería. Habíamos crecido en ese ambiente y vimos muchas cosas. Así que no nos pareció extraño. Lo inquietante era que estaba en la entrada de mi casa. Decidimos no tocar nada, y dejar eso ahí. Pasaron 2 días, era un mes de julio y el calor era infernal, de tal suerte que el contenido de ese tambo comenzó a despedir un olor a putrefacción en nuestra casa y las calles vecinas. De algún modo debíamos quitar eso de ahí. Pero ninguna de nosotras se atrevía siquiera a pasar por un lado de eso. Sabíamos los alcances y consecuencias de tocar algo asqueroso como aquello. En ese entonces llegó un conocido de la familia y al preguntar sobre el tambo con líquidos fétidos, mi mamá le dijo que lo habían dejado ahí sin saber la razón, y que intuíamos que era una clase de trabajo de brujería. Ese hombre siempre fue incrédulo de esas cosas, y a pesar de nuestras advertencias para que no tocara los líquidos, él se paró muy seguro de sí mismo, diciendo que esas cosas no le asustaban y que tiraría todo eso en algún lado. Salió y comenzó a arrastrar el tambo hasta que desapareció de nuestra vista. Al poco rato regresa, y nos inquietó al mismo tiempo que nos causó repulsión al ver que en sus ropas había restos de aquella pudrición. El hombre apestaba horrible y estaba algo pálido y consternado por tener su ropa manchada con esa asquerosidad. Se fue de la casa, y de inmediato limpiamos todo, con cloro y aromatizante para quitar el hedor que había quedado impregnado. Pasó una semana después de aquel incidente, y regresaba a mi casa después de haber ido al cine con mis amigos. Serían las 9 de la noche, y venía algo cansada. Mi hermana estaba en su habitación encerrada y con sus cosas, y yo me metí a bañar. Luego de salir, mi perra caminaba conmigo. La casa estaba caliente y el boxorno era insoportable. A pesar de haberme bañado, sentía que sudaba y eso me molestaba. Caminé hacia las escaleras y mi perra iba delante de mí. De pronto se quedó estática viendo fijamente hacia los escalones y comenzó a gruñir por lo bajo. Los pelos del lomo se le erizaron y se puso tensa en total alerta.
El tiempo se detuvo para mí por breves instantes. De pronto una ventisca de aire helado cimbró las ventanas y abrió la puerta violentamente haciendo un ruido tremendo. Era imposible, era el mes de julio y hacía un calor infernal. Sin comprender qué sucedía, mi perra corre asustada chillando detrás de mí y sentí como un golpe de viento caliente en mi rostro. Una sensación de desasosiego me invadió al percibir que algo violento, algo que tenía mucho odio, me transmitió esa sensación en mi interior. Luego de un rato de estar petrificada y con los ojos cerrados, los ladridos frenéticos de mi perra me alertaron, y bajé con miedo a revisar todo, cerré la puerta, y me regresé casi corriendo a mi habitación. Mi hermana jamás se dio cuenta de esa situación. Esa noche no pude dormir bien pensando en todo lo que había visto y sentido sin explicarme la razón. 3 semanas después de ese evento, mi mamá con el rostro de preocupación me informa que la mamá de aquel hombre que nos ayudó a quitar el tambo había caído enferma de una rara enfermedad y murió repentinamente. En ese momento asocié todo. El tambo, el señor que se ensució, y la brujería que tocó a su madre, y la hizo caer enferma para después morir. Fueron sensaciones horribles las que sentí y no me quise sugestionar, intenté seguir con mi vida y así fue. Pasaron 4 años, hice mi vida, me uní al hombre que amo y me embaracé. Al enterarme mi mundo dio un giro, y mi vida cambió repentinamente, esperaba ese bebé y era muy deseado en la familia. Pero había momentos y sucesos extraños que aún me perseguían, cosas sutiles y señales de que algo malo había por ahí oculto, y listo para surgir de pronto. No quise pensar en eso, mi mente bloqueaba las posibilidades y las ignoraba por completo, no quería que nada empañara mi felicidad y menos esas cosas absurdas. Estaba feliz, contaba los días para el gran evento. Un lunes me preparaba mentalmente para mi cita con el ginecólogo al día siguiente, por fin iba a ver nuevamente al bebé con el ultrasonido y me emocionaba eso de sobremanera, pensaba que ya estaría más grande y que vería qué iba a ser. Desde que me había enterado del embarazo todo estaba perfecto. Así que ese día me levanté con esa ilusión y feliz atendí a mi esposo y lo fui a dejar a su trabajo. De regreso a la casa, abrí la puerta y me asustó el vuelo de 3 enormes mariposas nocturnas negras. Revoloteaban alrededor de la sala y eso me puso alerta, de algún modo sabía que esas cosas anunciaban malos presagios, no quise que mi mente me hiciera juegos mentales y de inmediato la saqué a escobazos. Esa misma noche antes de acostarme pensé en esa particular situación. 3 mariposas negras. Imposible. Me puse a leer un poco antes de dormir, porque tenía insomnio, mi esposo estaba roncando a un lado de mí y de pronto entró al cuarto mi gata maullando con algo de insistencia, sabía que deseaba salir, siempre tuvo hábitos nocturnos. Era ya de madrugada y la ansiedad porque llegara el momento del ultrasonido me tenía en vilo. Decidí pararme para abrirle la puerta y evitar que despertara a mi esposo con sus maullidos. Caminé por el pasillo seguida de mi gata y bajé a abrirle la puerta, al ver el reloj vi que marcaba las 3:03 am, por un momento dudé en abrir, porque de algún modo sabía que esa hora era mala y rondaban muchas cosas en la noche, eso lo había aprendido de mi tío, que en ese instante vino a mi pensamiento, con un rostro de regaño, y de tristeza no sabía por qué. Después de beber un poco de agua y jugar con el gato, me dirigí a la puerta, quité los seguros, abrí y la gata salió casi corriendo, cerré y antes de irme al cuarto, escuché que el animal comenzó a maullar de una manera extraña, era como un chillido. Decidí asomarme por la mirilla de la puerta y vi que estaba viendo fijamente hacia mí, en posición tensa y lista para correr. Mi corazón comenzó a latir fuertemente y mis músculos se tensaron al tiempo que sentí una corriente eléctrica recorrerme desde la cabeza a los pies al ver que en la pared de la entrada estaba reflejada la sombra de algo, era la sombra de un bulto enorme sin forma que parecía estar inmóvil frente a la puerta. Era imposible, no había nadie ahí, solo su sombra. Me retiré asustada y corrí al cuarto, me acosté y me acurruqué a mi esposo, tenía miedo, tenía un pavor que algo le sucediera a mi bebé y traté de no pensar nada, oré con toda la fe que me era posible tener y pedí a Dios su protección para mi hijo.
Como pude me quedé dormida y a la mañana siguiente, durante el desayuno le platiqué a mi esposo lo sucedido. Él nunca fue creyente de cosas raras y comenzó a reprenderme, me habló acerca de la seguridad y lo riesgoso que era abrir la puerta y que quizás alguien andaría merodeando. Revisó los alrededores sin hallar nada y estuvo toda la mañana algo molesto. Después de ese episodio incómodo entre él y yo, continué con mi día, llevé a mi esposo a trabajar y esperé la hora de ir a la cita. Sin embargo, empezó a darme una migraña que al poco rato me resultó insoportable. Era un dolor horrible que me recorría la cabeza y el cuerpo. Al regresar vi con inquietud que de nueva cuenta revoloteaban las mariposas negras, esta vez eran 5 insectos los que estaban ahí. Era tan intenso mi dolor que no le di importancia, y me tiré en la cama. Mi gata estaba junto a mí todo el tiempo y entre ratos me quedaba dormida, pero volvía a despertarme el intenso dolor de cabeza. Llegó la hora de ir por mi marido y asistir a la cita. Al llegar a la clínica entramos a la consulta y casi arrastraba los pies, me preocupé por el bebé y cuando me recostaron para ver el ultrasonido, el practicante que auxiliaba al doctor empezó a ponerme el gel y luego dio una pasada con el transductor. Ambos tratábamos de ver emocionados y buscando ver los latidos del bebé. Luego de varias pasadas el practicante se paró y le comentó algo al ginecólogo, el cual comenzó a hacer la búsqueda una y otra vez. Su rostro preocupado no era alentador y en ese momento presentí lo peor. No halló los latidos del bebé, luego de un rato, nos miró, aguanté la respiración y después sentí un balde de agua fría caer en mi cabeza al confirmar lo que sospechaba, el bebé estaba muerto. No te puedo describir el dolor que sentí en ese momento y los días posteriores, pero es un infierno que no le deseo a nadie. Caí en depresión. No se explicaban cómo había muerto si todo marchaba bien. Pensé en esa madrugada y lo que vi fuera de mi casa, pensaba en las mariposas, pensaba en tantas cosas que sentí un coraje y un odio por todo, perdí la fe en Dios y me entregué a la bebida. Me volví una alcohólica para no sentir o pensar nada. Descuidé mi casa, a mi esposo y a mí. Vi cómo mi hermosa vida junto a él se iba desmoronando, engordé y mi salud poco a poco se fue deteriorando, intenté suicidarme en varias ocasiones sin tener el valor de hacerlo, y eso me hacía enojar aún más. Estaba casi a punto de perder todo cuando, simplemente pedí perdón, lloraba por enésima vez tirada en mi cama y solo pedí perdón, siempre fui devota de los arcángeles, y hablé con el arcángel Gabriel, me levanté de la cama, me arrodillé y empecé a llorar desconsoladamente, pidiendo por la ayuda de Dios. Que intercediera por mí. Solo le pedía un abrazo, una luz que iluminara ese episodio tan oscuro de mi vida. No sabía por dónde empezar, y volver a ser la que antes era. En ese momento cerré mis ojos tan fuerte que me incomodaron. De pronto, era una calidez en mi interior que se apoderó de mí tan de pronto, y en instantes breves, esas sensaciones de dolor y de miedo, simplemente desaparecieron, mi cuerpo se relajó, y entré en un estado de tranquilidad que jamás en toda mi vida había sentido. Respiré profundo y con mis ojos cerrados, percibí que una luz cálida y brillante me rodeó completamente. Luego simplemente desapareció, abrí mis ojos y me levanté del piso, caminé hacia la ventana, y vi que era un hermoso día, con cielos azules, y el aire me envolvía con fragancias de rosas frescas. Entendí todo, Dios me había tocado el corazón quitándome toda la obscuridad que llevaba dentro. Juré entonces volver a ser la misma de antes, a demostrar mi fe cada día, y también prometí que nunca más ningún ser vivo, o de otra dimensión me volvería a hacer daño. Pasó un año después de la pérdida, y la maravillosa experiencia. Volví a mi vida, a ser feliz y me volví a embarazar. Aunque tenía miedo, tomé las cosas con firmeza y tuve los cuidados y el apoyo de mi familia. Hoy mi niña tiene 1 año de vida y de esa penosa situación que pasé, solo queda este testimonio. A veces pienso en mi tío, sé que de alguna manera él está conmigo, aunque no físicamente. Lo extraño y platico con él en las noches como imaginando que puede escucharme, lo hace. Él fue mi papá después de todo, y sé que ya hemos arreglado todo, lo perdoné, y sé que él a mí. Sé que algún día nos volveremos a encontrar, y nos daremos un abrazo, y el tan ansiado perdón.
La noche era fría, y los amigos se habían reunido en el departamento de Hernán para tomar unos tragos. Estaban en el 8º piso, y el viento hacía vibrar con fuerza los ventanales. Hernán se acercó a los vidrios y miró hacia afuera, hacia la ciudad iluminada y dormida. ¿Saben qué?, dijo, entrecerrando los ojos porque estaba algo borracho. Creo que esta noche es ideal para hacer el juego de la copa. Los otros de inmediato expresaron su acuerdo. Todos menos Josefina, que de repente había palidecido y amenazó con marcharse si insistían en jugar. Su nerviosismo era tan patente que los otros jóvenes dieron por terminada la iniciativa. Sin embargo, la curiosidad había picado, y Hernán le preguntó por qué sentía tanto rechazo por un simple juego. Por empezar, no es un simple juego, contestó Josefina, todavía nerviosa. Y luego les refirió una historia que los dejó mudos de espanto. Contó que unos 2 años atrás, en la habitación de una vieja casa, ella estaba con sus amigas realizando el famoso juego. Ella no sabía lo que era, y una de sus amigas le explicó. El juego de la copa es una variante simplificada de la tabla Ouija, le dijo. Sobre una mesa cualquiera se pone una copa al revés y luego los participantes apoyan el dedo meñique sobre ella. Supuestamente esto crea una fuerza invisible que atrae a todo tipo de espíritus. Las cosas alrededor se mueven, las velas se apagan, la copa misma comienza a deslizarse sin control sobre la superficie de la mesa. Josefina pensó que era una pavada, y reía divertida. Pero su sonrisa se cortó de golpe cuando, una vez comenzado el juego, vio que las luces fluorescentes del techo titilaban. Miró a sus amigas. Eran 5 en total, 6 con ella, y todas las otras tenían los ojos cerrados y no parecían darse cuenta lo que había ocurrido. Me deben estar jugando una broma, pensó Josefina. Y lanzó una risita, dispuesta a no dejarse intimidar. Enseguida sintió que alguien a sus espaldas le daba un empujón, y una de sus amigas, que estaba a su derecha, con una voz que no era humana dijo, «No te burles de los muertos, Josefina». Josefina miró hacia atrás. No había nadie. Sintió que la piel de sus brazos se le erizaba y de golpe tuvo una intuición horrible. Debajo de la mesa había alguien. No se atrevió a levantar el mantel para mirar. Casi podía percibir la respiración de aquel ente que lo sentía muy cerca de sus piernas, como agazapado. Trató de despegar sus dedos de la copa y levantarse, pero no pudo hacer ninguna de las dos cosas. Parecía que su dedo se había pegado a la copa, que ahora se movía sobre la mesa de un lado a otro con violencia. «Chicas, dejemos esto de una buena vez», dijo con voz temblorosa, pero ninguna de sus amigas abrió los ojos. Parecían sumidas en un trance muy profundo. «Chicas», repitió Josefina, tratando de alzar la voz, «les digo que». Entonces lanzó un grito. Las caras de sus amigas se habían transmutado. Ya no eran adolescentes de 16 o 17 años, sino ancianas que parecían muertas desde hacía mucho tiempo. Las ancianas abrieron sus ojos al mismo tiempo, y en un coro horrible y perfectamente sincronizado le dijeron, «Abriste un portal hacia otro mundo, que muy pronto se cerrará. Pero tú siempre tendrás la llave». Josefina por fin pudo salir de su parálisis y salió corriendo de la casa. Cuando las volvió a ver, en el colegio al otro día, sus amigas seguían siendo las de siempre y no parecían recordar nada. ¿Qué habrán querido decir con eso de que siempre tendrás la llave?, preguntó Hernán, que había escuchado el relato de Josefina en un horrorizado silencio, al igual que los demás. La chica se encogió de hombros. «No lo sé. Pero por las dudas, siempre me alejo de esas cosas». «Haces bien en hacerlo», dijo Hernán, y volvió a mirar hacia la ventana. Y su cuerpo se estremeció. Allí, en el reflejo del vidrio, la cara de Josefina era la de una vieja, que le sonreía con una profunda malignidad.